Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Hay una estrategia que el enemigo ha utilizado desde el principio de la historia. No siempre intenta que abandones por completo tu fe. Muchas veces le basta con que la vivas a medias. No necesita convencerte de dejar de seguir a Dios. Le alcanza con hacerte creer que puedes seguir a Dios sin dejar aquello que te mantiene esclavo. Esa es una de las batallas más silenciosas de la vida cristiana. Pensamos que porque seguimos asistiendo a la iglesia todo está bien. Porque seguimos orando de vez en cuando creemos que nuestra relación con Dios está creciendo. Porque dejamos algunos pecados visibles, asumimos que ya somos libres. Pero la verdadera pregunta no es cuánto hacemos para Dios. La pregunta es si realmente hemos salido de aquello que nos mantiene en cautiverio. Éxodo 8 nos lleva exactamente a ese lugar. Las plagas continúan cayendo sobre Egipto. Primero fueron las aguas convertidas en sangre. Luego llegaron las ranas invadiendo casas, habitaciones y palacios. Después aparecieron los mosquitos. Cada plaga era una nueva oportunidad para que Faraón reconociera al Dios verdadero. Cada advertencia era una invitación al arrepentimiento antes del siguiente juicio. Pero Faraón seguía resistiendo. Su problema nunca fue la falta de evidencia. Había visto milagros suficientes para comprender que estaba luchando contra el Dios del universo. El problema era otro mucho más profundo. No quería entregar el control de su vida. Muchas veces pensamos que si Dios hiciera un milagro extraordinario delante de nosotros, nunca volveríamos a dudar. Sin embargo, la historia de Faraón demuestra que los milagros por sí solos no cambian un corazón. Los milagros pueden sorprendernos, incluso pueden producir temor por un momento, pero solo un corazón dispuesto puede responder con obediencia. Después de las primeras plagas, Dios vuelve a enviar a Moisés con el mismo mensaje. No cambia las condiciones, no reduce sus exigencias, no modifica el plan para hacerlo más aceptable para Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Es la misma petición desde el comienzo, porque Dios nunca negocia la libertad de sus hijos. Entonces llega la plaga de las moscas. Millones de insectos cubren el país. Invaden las casas, el palacio, los alimentos y cada rincón de Egipto. El ambiente se vuelve insoportable. Lo que antes era una nación orgullosa comienza a experimentar el peso de las consecuencias de desafiar a Dios. Sin embargo, en medio del juicio ocurre algo completamente nuevo. Dios hace una diferencia entre Egipto y Gosén, el lugar donde habitaba el pueblo de Israel. Mientras el resto del país es cubierto por las moscas, Gosén permanece intacto. No porque los israelitas fueran mejores personas, no porque fueran más fuertes o más inteligentes. La diferencia estaba en que Dios había decidido poner su protección sobre ellos. Ese detalle es profundamente significativo. Hasta ese momento algunas plagas habían afectado tanto a egipcios como a israelitas. Ahora Dios comienza a mostrar claramente que su pueblo está bajo su cuidado. Él quiere que Egipto comprenda que no está actuando por casualidad. Cada acontecimiento tiene un propósito, cada plaga lleva un mensaje. El Señor mismo declara que hará distinción entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Eso sigue siendo cierto hoy. Vivir con Cristo no significa que nunca enfrentemos dificultades. Los israelitas ya habían sufrido la esclavitud durante muchos años, pero sí significa que, aún en medio del caos, nuestra vida permanece en las manos de Dios. Las circunstancias no tienen la última palabra, nuestro Padre sí. La presión no aumenta tanto que Faraón finalmente parece ceder, pero solo parece. Por primera vez intenta negociar con Dios. Llama a Moisés y a Aarón y les dice algo que al principio podría sonar razonable. Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí en Egipto. Esa frase revela una estrategia que sigue siendo utilizada hasta nuestros días. Faraón ya no está diciendo no, ahora dice sí, pero. Sí, adoren. Sí, busquen a Dios. Sí, hagan lo que quieran, pero no abandonen Egipto. Porque el enemigo entiende algo que muchas veces nosotros olvidamos. Una adoración que nunca sale de la esclavitud no es verdadera libertad. Moisés comprende inmediatamente el peligro y no acepta la propuesta. Responde que eso no es lo que Dios pidió. El Señor había ordenado que el pueblo saliera al desierto para adorarlo. Permanecer en Egipto significaba seguir bajo la autoridad del faraón, significaba aceptar una obediencia parcial, y la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Aquí aparece la cuarta gran barrera que Éxodo capítulo 8 desarrolla con profundidad. Después de la intensificación, de la duda y de la confusión, ahora surge el compromiso. Es probablemente la barrera más peligrosa de todas, porque ya no parece una rebelión abierta contra Dios, parece una solución razonable, parece un punto medio donde todos ganan, pero en realidad es una forma de conservar la esclavitud mientras aparentamos obedecer. Eso sucede más de lo que nosotros imaginamos. Es asistir a la iglesia mientras seguimos alimentando resentimientos que nunca queremos resolver. Es decir, que Cristo es el Señor, pero continuar tomando todas las decisiones importantes sin consultarle. Es abandonar un pecado visible,
pero conservar los mismos ambientes, las mismas conversaciones y las mismas amistades que inevitablemente volverán a llevarnos al mismo lugar. Es intentar acercarnos lo más posible al pecado sin cruzar la línea, en lugar de alejarnos de aquello que sabemos que destruye nuestra relación con Dios. En el fondo seguimos diciendo, quiero adorar a Dios, pero sin salir de Egipto. Y Dios responde exactamente igual que respondió por medio de Moisés. La libertad nunca comienza mientras seguimos viviendo bajo las condiciones del antiguo amo. La conversación entre Moisés y Faraón parecía haber terminado, pero en realidad apenas comenzaba. Cuando alguien decide negociar con Dios una vez, casi siempre volverá a intentarlo. El compromiso nunca queda satisfecho, siempre pide un poco más. Después de escuchar que Moisés rechaza la primera propuesta, Faraón presenta una segunda oferta. Está dispuesto a dejar salir al pueblo para adorar a Dios, pero con una condición: no vayan muy lejos. Es una frase corta, pero encierra toda una estrategia espiritual. Faraón entiende que si Israel realmente abandona Egipto, perderá el control sobre ellos. En cambio, si permanecen cerca, todavía habrá una posibilidad de hacerlos regresar. Mientras puedan ver Egipto en el horizonte, mientras las costumbres de antes sigan siendo familiares y el camino de regreso continúe abierto, la libertad nunca será completa. Eso sigue ocurriendo en nuestra vida. Muchas veces el enemigo ya no intenta impedir que demos un paso de fe, lo que intenta es que nunca nos alejemos demasiado de aquello que antes nos esclavizaba. Nos dice, está bien que sigas a Jesús, pero no seas tan radical. Está bien que leas la Biblia, pero no dejes que cambie tu manera de vivir. Está bien que sirvas en la iglesia, pero conserva algunas opciones por si algún día decides volver atrás. En otras palabras, mantén siempre un pie en cada lado. Éxodo capítulo 8 describe esta tentación con mucha claridad. Es el intento de seguir a Jesús sin alejarnos realmente de Egipto. Es permanecer lo suficientemente cerca del antiguo estilo de vida como para regresar cuando aparezca la primera dificultad. Quizá eso explica por qué algunas personas viven años en la iglesia sin experimentar verdadera libertad. Aman a Dios, pero nunca rompen con aquello que continuamente los hace caer. Siguen frecuentando los mismos ambientes que alimentan sus viejas tentaciones. Mantienen relaciones que saben que los apartan de Cristo, ocultan su fe delante de ciertas personas porque no quieren perder aceptación. Conservan hábitos que parecen pequeños, pero que poco a poco vuelven a ocupar el centro de su vida. Desde afuera parece que siguen al Señor, pero todavía pueden ver Egipto. Y mientras Egipto siga ocupando un lugar en el corazón, siempre existirá la tentación de regresar. Jesús habló de esto con mucha claridad cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. No es posible vivir dividido permanentemente. Llega un momento en que debemos decidir quién gobernará nuestra vida. Moisés lo entendía perfectamente, por eso no aceptó ninguna de las propuestas de Faraón. No estaba siendo inflexible por orgullo, estaba defendiendo la libertad que Dios quería darle a su pueblo, porque Dios no había llamado a Israel para mejorar sus condiciones dentro de Egipto, lo había llamado para sacarlo completamente de allí. Esa sigue siendo la obra de Cristo. Jesús no murió únicamente para hacer nuestra vida un poco mejor. Él vino a romper las cadenas del pecado y a llevarnos a una vida completamente nueva. El Evangelio no consiste en administrar mejor nuestra esclavitud, consiste en recibir una libertad que solo Él puede dar. Mientras Moisés promete orar para que las moscas desaparezcan, Faraón incluso le pide, ruega por mí. Es curioso. Quiere el alivio que Dios puede darle, pero no quiere someterse al Dios que puede transformarlo. Y esa diferencia sigue siendo muy actual. Hay quienes buscan a Dios únicamente cuando llega una crisis. Oran cuando aparece una enfermedad, un problema económico o un conflicto familiar. Pero una vez desaparece la dificultad, también desaparece el deseo de obedecer. Eso fue exactamente lo que hizo Faraón. Moisés salió de su presencia y oró. El Señor respondió inmediatamente. Las moscas desaparecieron por completo. La Biblia dice que no quedó ni una sola. Una vez más, Dios cumplió exactamente lo que había prometido y una vez más Faraón hizo exactamente lo que había venido haciendo desde el principio, endureció su corazón. Cuando desapareció la presión, desapareció también su aparente disposición para obedecer. Y es aquí donde Éxodo 8 nos invita entonces a dejar de mirar únicamente a Faraón y hacernos una pregunta mucho más personal. ¿Dónde estoy comprometido con mi obediencia? No es una pregunta para producir culpa, es una invitación a identificar aquello que todavía mantiene abierta la puerta hacia Egipto. Quizás sea una conversación que sabes que debes terminar, una relación que constantemente enfría tu fe, un lugar al que continúas regresando aunque sabes cómo termina siempre, un pecado que has aprendido a justificar. O tal vez el compromiso no consiste en mantener algo malo, sino en mantener lejos algo bueno. Has postergado servir. ¿Has retrasado reconciliarte con alguien o has dejado para más adelante el paso de obediencia que Dios te viene mostrando desde hace tiempo? Sea cual sea el área, Dios no te llama a negociar con Él, te llama a confiar, porque detrás de cada acto de obediencia siempre hay una libertad mayor de la que podemos imaginar.
Leamos Éxodo capítulo 8, versículo 23. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana tendrá lugar esta señal. Oremos. Señor, gracias porque no viniste a mejorar mi esclavitud, sino a darme verdadera libertad. Examina hoy mi corazón y muéstrame si todavía estoy intentando seguirte sin alejarme de Egipto. Dame el valor para romper con aquello que me mantiene atado y la confianza para creer que tus caminos siempre son mejores que los míos. No permitas que me conforme con una obediencia a medias. Quiero seguirte con todo mi corazón, aun cuando eso signifique dejar atrás aquello que durante mucho tiempo consideré seguro. Gracias porque donde tú gobiernas, allí siempre hay libertad. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que hoy recuerdes esta verdad. Dios nunca negocia la libertad de sus hijos. Él no te llama a vivir cerca de Egipto, te llama a caminar con Él hacia una vida completamente nueva. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.